Hola a todos. Vamos a hacer hoy un nuevo videotest online, en este caso de celadores. De celadores, además del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Es el test de celadores el número 265 y corresponde a la OPE de estabilización 2021 del SAS, Servicio Andaluz de Salud, el turno libre, que se celebró el examen el 11 de noviembre de 2023. Y además espero que os sirva de ayuda o de entrenamiento al examen del próximo 26 de abril de celador del SAS, que además queda justamente, pues eso, una semana, el próximo sábado. Bueno, como siempre, aquí tengo una serie de páginas abiertas que nos servirán para la resolución del test. Os dejo el enlace a las mismas, como siempre os digo, en la descripción del vídeo. Y vamos a comenzar ya. El test es un test de 50 preguntas más 3 de reserva, 53. Vamos a comenzar ya con la primera pregunta. ¿Dónde se hace referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Constitución Española? A, en el artículo 9, B, en el artículo 10, C, en el artículo 11 o D, en el artículo 12. La respuesta correcta es la B. En el artículo 10. Es que se me habían olvidado coger las gafas, la leche. En el artículo 10. Concretamente en el artículo 10, el punto 2, que dice textualmente: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Y deciros que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Acordaros de esta fecha porque el 10 de 1948 también fue ya no me acuerdo qué fue. El año de fundación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que a veces también lo preguntan. Bueno, pasamos a la pregunta 2. ¿En qué artículo del Estatuto de Autonomía para Andalucía se recogen las competencias de esta comunidad en salud, sanidad y farmacia? A, artículo 22, B, artículo 54, C, artículo 55 o D, artículo 56. La respuesta correcta es la C, artículo 55. Que es el artículo 55 de la Ley Orgánica 2/2007 del 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque el estatuto original data del año 1981 y en concreto el epígrafe del artículo 55 se refiere, dice textualmente, salud, sanidad y farmacia. Pasamos a la pregunta número 3. La Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad dice: serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario a cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios de salud. B, cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias. C, responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales. Y D, todas las respuestas son correctas. Bueno, la opción correcta es la D. Todas las respuestas son correctas. Recordaros que la Ley 14.1986 de 25 de abril General de Sanidad
En el artículo 10 se refiere a los derechos. Empieza el artículo con todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias y enumera una serie de derechos. Y el artículo siguiente, el artículo 11, comienza diciendo textualmente serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario y enumera una serie de obligaciones, es decir, artículo 10 de la Ley General de Sanidad, derechos de los ciudadanos con respecto a las administraciones públicas sanitarias y artículo 11, obligaciones de los ciudadanos con respecto a las instituciones públicas sanitarias. Pasamos a la pregunta número 4. Conforme a la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el objeto de la misma es a. De aplicación a todo el territorio nacional. B. Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. C. Excluir a la administración local. Y D. No incluir al sistema universitario andaluz. Bueno, la opción correcta es la B, ¿no? El objeto de la misma, hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Esto viene recogido en la exposición de motivos de la ley. En todas las leyes, el objeto de la misma, el objeto de la misma ley, viene reflejado en la exposición de motivos, es decir, en una especie de introducción que hace la ley antes del articulado, ¿no? En la exposición de motivos, pues se recoge el objeto de la ley, o sea, el objeto objetivo de la ley. Bueno, pasamos a la pregunta número 5. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud establece una serie de preceptos en su artículo 21. Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo: A. Un permiso sin sueldo. B. Una sanción disciplinaria grave. C. La incapacidad temporal. De la pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento. Bueno, la opción correcta es la D, ¿no? La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento, porque un permiso sin sueldo pues no es causa de extinción de la condición de personal estatutario, la incapacidad temporal tampoco y la sanción disciplinaria grave tampoco. Vamos a ver este artículo porque también preguntan bastante sobre esto, sobre las causas de extinción de la condición de personal estatutario. Mirad, aquí en la página de legislación, aquí la tengo, el Estatuto Marco, la abrimos en una nueva pestaña y, como siempre, en el índice de cada ley, os digo, aquí tengo el enlace a la legislación consolidada, que es la última legislación, es decir, la legislación que incluye todas las reformas que ha sufrido dicha ley, ¿no? Entonces siempre os digo, no quiero ser pesado, que os aseguréis cuando abráis una ley en el BOE o en otro boletín que ponga esto, legislación consolidada. Mira. Bueno, y ahora vamos a ver el artículo 21, donde se refiere a las causas de extinción de la relación de personal estatutario. Artículo 21. Pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Vamos a leerlo. Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo: A. La renuncia. B. La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento, que era el objeto de esta pregunta. C. La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. D. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión. E. La jubilación. Y F. La incapacidad permanente en los términos previstos en esta ley.
Estas son las causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Cuál es la ley que regula en España la prevención de riesgos laborales? A. Ley 31.1995 de 8 de noviembre. B. Ley 32.1995 de 8 de noviembre. C. Ley 33.1995 de 8 de noviembre. O D. Ley 34.1995 de 8 de noviembre. La opción correcta es la A. La Ley 31.1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Pasamos a la pregunta número 7. Según el artículo 4, definiciones de la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál sería la definición de equipo de protección individual? A. Cualquier equipo que lleve el trabajador, facilitado por el empresario, destinado a prevenir los riesgos en el trabajo. B. Cualquier instrumento, equipo o accesorio que lleve el trabajador, propio o facilitado por el empresario, que le proteja de los riesgos del trabajo. C. Cualquier equipo, accesorio o complemento homologado que pueda ser utilizado por el trabajador para reducir los riesgos inherentes al desarrollo de su trabajo. Y D. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Bueno, esta es la opción correcta, la D. Y en esta ley de prevención de riesgos laborales, recordaros que es que el artículo 4 está dedicado a las definiciones, de cuestiones relacionadas con los riesgos laborales. Que explica este artículo qué se entiende por prevención, por riesgo laboral, por daños derivados del trabajo, por riesgo laboral grave e inminente, por equipo de trabajo, por condición de trabajo. Bueno, así unas cuantas, ¿no? Es interesante este artículo, el artículo 4 de la Ley de Prevención, Ley 31.1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que incluye definiciones. Pasamos a la pregunta número 8. Según la Ley 41/2002, la historia clínica es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Según dicho texto legal, ¿quién es el propietario de la historia clínica? A. El paciente. B. Los profesionales que la generan en la asistencia al paciente. C. El centro sanitario que la almacena y custodia. Y D. La ley no establece taxativamente la propiedad de la historia clínica. Bueno, la opción correcta es la D, ¿no? La ley no establece taxativamente la propiedad de la historia clínica. Mirad, la ley está 41 de 2002 y luego en el enunciado de la pregunta viene el concepto de historia clínica. La ley 41 de 2002 de 14 de noviembre es básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Bueno, pues hay muchos artículos, el artículo 3, el 14, el 15, el 16 y un largo etcétera de artículos de esta ley que se refieren a la historia clínica. Pero lo que sí es cierto es, la respuesta correcta es la D, que en ninguno de esos artículos se establece taxativamente de quién es la historia clínica, es decir, quién es el propietario de la historia clínica. Entonces, por eso la respuesta correcta es la D. La ley no establece taxativamente la propiedad de la historia clínica. Pasamos a la pregunta número 9. El objeto de la Ley 13/2007 de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género es de aplicación A. en todo el territorio español, B. en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. C. Tienen garantizados los derechos que esta ley reconoce todas las mujeres que se encuentran en el territorio español. Y D. Ninguna de las respuestas son correctas. Bueno, la opción correcta es la B. En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es de aplicación esta ley. ¿Por qué? Porque es una ley es una ley de ámbito, es legislación autonómica, ¿no? La ley 13/2007 de prevención, la ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que ya os digo que es legislación autonómica, en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por eso es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Toda la legislación autonómica es de aplicación en su respectiva comunidad autónoma. Pasamos a la pregunta número 10. El capítulo 5 del título 1 de la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de prevención y protección contra la violencia de género recoge la formación a profesionales de la salud en su artículo A, artículo 22, B, artículo 23, C, artículo 24 o D, artículo 25. La respuesta correcta es la C, artículo 24. En concreto, el título 1 de esta ley se refiere a investigación, sensibilización y prevención. Y el capítulo quinto, formación de profesionales. Y dentro de ese capítulo quinto, el artículo 24, se refiere a formación a profesionales de la salud. Bueno, pasamos a la pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes funciones no es de apoyo interno del celador? A. Traslado y control interno de los pacientes y familiares. B. Transporte y control de documentos. C. Tramitación y conducción sin tardanza de las comunicaciones verbales. Y D. Facilitar información administrativa. Bueno, la opción correcta es la D. No es función de apoyo interno del celador facilitar información administrativa. Otra cosa es facilitar información general sobre, por ejemplo, la localización de dependencias administrativas o la localización de diferentes servicios, horarios, de lo que sea, relativo con el hospital o con el centro de salud, ¿no? Pero la información administrativa no es función de facilitarla el celador, porque, por ejemplo, que un usuario ha recibido una carta y pues sobre una resolución, pregunta cuánto plazo tiene para reclamar o para lo que sea, ¿no? Pues ese tipo de información es una información administrativa que el celador no puede dar. Pues esa es la respuesta correcta, no es función del celador. Ya en las funciones de los celadores, aquí, mirad, aquí están las funciones generales de los celadores. En el punto último, en el artículo 14.2.22, dice textualmente, esto no es relacionado con esta pregunta directamente, pero sí indirectamente, porque habla también de otro tipo de información que no debe, o no, vamos, que no debe, no, que no puede dar el celador. Dice textualmente, se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. Repito, el celador da información general, pero nunca información sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos ni pronósticos de enfermedad. Y tampoco ofrece información administrativa. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es función del celador? A. Traslado de muebles, equipos y material. B. Traslado de camas para reparar. C. Retirada de colchones en mal estado. Y D. Todas las respuestas son correctas. La opción correcta es la D. Todas las respuestas son correctas, porque están recogidas en el artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Mirad, aquí está el artículo 14.2.1, que dice textualmente: tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso de unos servicios a otros, los aparatos o mobiliario que se requieran. Bueno, por eso todas las respuestas anteriores son correctas en esta pregunta número 12. Pregunta número 13. ¿Cuál no es una indicación para colocar al paciente en la posición Trendelenburg? A. Lipotimias y síncopes. B. Pacientes con problemas respiratorios. C. Hemorragias. O D. Mejora de la circulación cerebral sanguínea. Bueno, la opción correcta es la B, ¿no? No es una indicación para colocar al paciente en la posición de Trendelenburg los pacientes con problemas respiratorios, ¿no? Porque los pacientes con problemas respiratorios, pues hay que colocarlos en la posición de Fowler. Mirad, vamos a ver aquí el esquema de las posiciones anatómicas de los pacientes. Y vamos a buscar la de Trendelenburg, que es la que pregunta cómo es el paciente en un decúbito supino en un plano inclinado 45 grados respecto al plano del suelo, con la cabeza más baja que los pies. Posición indicada para intervenciones de la zona inferior del abdomen o de la pelvis, cirugía de vejiga y colon, exploraciones radiográficas, pacientes con problemas respiratorios, facilita el drenaje de secreciones bronquiales. Es la posición correcta para trasladar a una embarazada con hemorragia vaginal. Se le llama la posición anti-shock ya que mejora la circulación cerebral. Es la posición más idónea para lipotimias o síncopes, conmoción o shock e hipotensión arterial severa. Y la posición de Fowler o semisentado es la posición adecuada para pacientes con problemas respiratorios como asma, EPOC, etc. Bueno, por eso esa no es una indicación, ¿no? La de los pacientes con problemas respiratorios, la posición de Trendelenburg. Pasamos a la pregunta número 14. Un paciente está siendo atendido en urgencias. Sufre una parada cardiorrespiratoria. El facultativo a cargo le pide que le coloque de forma adecuada para intubar al paciente. ¿Cómo deberá proceder? A. Retirará el cabecero de la cama. B. Colocará al paciente en la posición de Rosser. C. Colocará al paciente en la posición de Fowler. O D. Las respuestas A y B son correctas. La alternativa correcta es la D, ¿no? Las respuestas A y B son correctas, porque ante una parada cardiorrespiratoria hay que colocar al paciente en la cama en la posición de Rosser, que es la posición donde está la cabeza colgando fuera del colchón, y mirar, esta es Rosser o Proe fuera del colchón, y por eso esta posición conlleva la retirada del cabecero de la cama. El cuello está aquí en hiperextensión para facilitar la intubación del paciente. El paciente se encuentra en decúbito supino con la cabeza fuera del tablero, colgando, debiendo quitar el cabecero de la cama, con el objeto de mantener el cuello en hiperextensión, los hombros en el límite de la cabecera de la cama o camilla. Posición adecuada para la intubación endotraqueal.
exploraciones faríngeas y para el lavado del cabello del paciente encamado, también utilizado en intervenciones quirúrgicas de bocio. Rosser o Proet, también llamada Proet. Rosser, posición de Rosser o Proet. Bueno, pasamos a la pregunta número 15. Realizando su tarea en el bloque quirúrgico, la cirujana de turno le pide la realización de algunas tareas. ¿Cuáles son las propias del celador de quirófano? A. Revisar el funcionamiento del aparato de anestesia. B. Elegir los accesorios a utilizar de la mesa quirúrgica para la colocación del paciente. C. Transportar al quirófano el aparato de ecografía. Y D. Ninguna de las anteriores es función suya. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? Transportar al quirófano el aparato de ecografía. Es una de las funciones propias del celador de quirófano. Porque, pues las alternativas, la alternativa A, revisar el funcionamiento del aparato de anestesia es función del personal sanitario. Y luego, esta que dice elegir los accesorios a utilizar de la mesa quirúrgica para la colocación del paciente, los accesorios requeridos para cada intervención están ya protocolizados, ¿no? No los elige el celador, sino que ya os digo que están protocolizados. Entonces el celador los coge, pero no elige él. Voy a ponerle ahora esto o esto o esto. No, no. Tienes que poner, si van a hacer una operación de este tipo de accesorio. Y ya está. Bueno, pasamos a la pregunta número 16. Señale cuál es función del celador en quirófano. A. Auxiliar en todas aquellas labores propias del celador. B. Introducir y sacar a los enfermos del área quirúrgica para las intervenciones, colocándolos y retirándolos de la mesa de operaciones. C. Trasladarán el aparataje o el mobiliario que se requiera. Y D. Todas las respuestas son correctas. Bueno, la opción correcta es la D. Todas las respuestas son correctas. Todas estas son funciones del celador en el quirófano. Y a este respecto os recomiendo dentro del temario de celadores online los temas 14, 15 y 16, que se refieren a las normas de actuación del celador en el quirófano, todos ellos, parte 1, parte 2 y parte 3. Y viene todo lo relacionado con los procesos quirúrgicos. Este temario es imprescindible para los que queráis aprobar las oposiciones de celador en cualquier comunidad autónoma. Temario online y gratuito del blog de Celadores Online. Os dejo el enlace tanto al temario completo, bueno, yo lo tengo aquí en mi página, en la página de celadores.org, los enlaces a cada tema del blog de Celadores Online, ¿no? Tanto los enlaces a cada uno de los temas como los diferentes anexos que han ido subiendo a lo largo del tiempo, y también entradas del blog de Celadores Online con ampliaciones de temario. Hay muchísimas entradas que van ampliando pues aspectos concretos del temario, y luego una colección de test online impresionante. Bueno, vamos a seguir con el temario online y gratuito de Celadores Online. Pasamos a la pregunta, bueno, esta era, todas las respuestas son correctas, todas estas son funciones del celador. Pregunta 17. En el servicio de farmacia, el celador A. Realiza funciones de recepción y transporte de material. B. Prepara las fórmulas magistrales. C. Las respuestas A y B son correctas. Y D. Ninguna respuesta es correcta. La alternativa correcta es la A. Realiza funciones de recepción y transporte del material. Porque las fórmulas magistrales son preparadas por el farmacéutico, ¿no? O también, bueno, puede ser preparado por otro personal sanitario, pero bajo su supervisión, bajo la supervisión del propio farmacéutico, nunca por el celador.
Bueno, también dentro del temario de celadores online, el tema 22 está relacionado con las funciones del celador en la farmacia y en el animalario. Pasamos a la pregunta número 18. La supervisora de planta le ordena que en el desempeño de sus funciones extreme la profilaxis. ¿Qué entiende usted con esta medida? A, que es una medida curativa. B, que es una medida preventiva. C, que es una medida de farmacoterapia. O D, ninguna de las respuestas anteriores son correctas. La opción correcta es la B, ¿no? Que es una medida preventiva. Os recuerdo que la profilaxis, el concepto de profilaxis, que lo podéis encontrar aquí en el diccionario de términos, pues en la letra P. El concepto de profilaxis es la adopción de medidas preventivas para evitar la aparición de enfermedades. Por eso la opción correcta es la B, que es una medida preventiva. Fijaros, esta pregunta me sonaba a mí mucho y además la he hecho hace poco y es que ya cayó en un examen de celador del INSALU de 1998. Se han examinado este examen que estamos haciendo ahora en el 2023, 1998, es decir, hace 25 años. Fijaros hasta qué punto se repiten las veces de una forma idéntica las preguntas de hace 25, una pregunta de hace 25 años. Por eso algunos dicen, bueno, ¿cuándo hacemos ese test si es muy antiguo? No, es que se repiten. Y bueno, yo tengo test de hace mucho tiempo, entonces, ¿qué puede haber pasado aquí? ¿Pueden haber coincidido los miembros del tribunal al elaborar esta pregunta? Pues lo más probable es que no, sino que este que ha hecho este examen del SAT del 2023 haya mirado mi página celadores.org, que tengo exámenes oficiales de hace mucho tiempo, y haya cogido esta pregunta y la haya puesto en este examen del 25 años después de cuando se puso. Así que para que veáis la importancia de hacer test oficiales de anteriores convocatorias, ¿no? Para eso es que os lo quería decir esto. Bueno, pasamos a la pregunta número 19. ¿En qué consiste el criterio FIFO mediante el cual las mercancías han de estar ordenadas en el almacén de un centro sanitario? A. Primero en entrar, último en salir. B. Último en entrar, primero en salir. C. Primero en entrar, primero en salir. Y D. Primero en entrar, primero en registrarse. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? El FIFO es primero en entrar, primero en salir. Bueno, el FIFO en principio es deciros que es un sistema de gestión de stock, cuya filosofía es esa, primero en entrar, primero en salir. Hay otros, por ejemplo, el contrario es el LIFO, que es el último en entrar, el primero en salir. También otro, el FEFO, primero en caducar, primero en salir. El método Pareto, ABC, también denominado ABC, donde se colocan más cercanos los productos más utilizados y más alejados los productos menos utilizados. Bueno, sobre el almacén, el temario de celadores online, el tema 26 pues se refiere a todo lo relativo, no, este es el 31, el 26, el celador en el almacén, suministros hospitalarios, todo lo relativo, y aquí vienen los diferentes, muy bien explicados y ampliados alguno más, yo os he dicho, digamos, lo más importante es los diferentes métodos o sistemas de gestión de stock. Pasamos a la pregunta 20. El traslado de documentación clínica A. Es función del celador solo si es acompañado de personal sanitario. B. Es función del personal administrativo. C. Es función del celador. D. Los celadores tienen expresamente prohibido el traslado de documentación clínica. La opción correcta es la C. Es función del celador, y así está reconocido en el artículo que hemos visto anteriormente, en el artículo 14.1
que se refiere al traslado tanto de mobiliario como en seres, como de documentación clínica, como de comunicaciones verbales, etcétera. Artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Este estatuto, que fue derogado por el Estatuto Marco del 2003, la Ley 55-2003, fue delegado todo excepto lo relativo a las funciones del personal. Ahora mismo se está debatiendo entre el Ministerio de Sanidad y los agentes sociales, es decir, los sindicatos, una nueva redacción o una nueva modificación, a gran escala del Estatuto Marco. Ya veremos a ver si cogen el melón abren el melón de las funciones, que a lo mejor lo dejan como está. Y si lo abren, pues tampoco van a hacer una redacción exhaustiva como están ahora, ¿no? Sino que se dirán una cosa genérica de un párrafo de 4 o 5 líneas, y casi es mejor que no lo toquen, porque ahora mismo están, aunque es del año 71 y sean obsoletas, machistas, etcétera, etcétera, pero están bastante bien definidas. Si se pone una cosa genérica, pues entonces ya es un cajón desastre que el celador puede hacer de todo, incluso meter la esponja que uso yo para limpiar el culo a los pacientes. Bueno, esto ya son reflexiones mías que no tienen nada que ver con el test. Pasamos a la pregunta número 21. ¿En qué circunstancias excepcionales podría el celador destinado en psiquiatría administrar medicación a un paciente? A. Cuando se le ordene el personal facultativo. B. Cuando el paciente deba ser sedado con urgencia debido a su estado alterado ante la imposibilidad de ser sedado por el personal sanitario. C. Solo y exclusivamente bajo la supervisión responsable o supervisora de planta. Y D. Nunca. Bueno, la opción correcta es la D. Nunca, ¿no? El celador bajo ninguna circunstancia podrá administrar medicación, nunca. Es verdad que en esto de las funciones de los celadores, pues no habla de ello, es decir, ya se da por sentado, que es que el celador no puede administrar ningún tipo de medicación. Pero bueno, quiero decir que en sus funciones no viene ningún tipo de prohibiciones. Bueno, sí, aquí por ejemplo, pues lo de la información totalmente prohibida, de dar información médica a los enfermos y tal. Pero me refiero a que viendo el estatuto, por ejemplo, de personal sanitario no facultativo, las funciones de las TCAES, de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, mirad, vienen aquí recogidas como os he dicho, en el estatuto de personal sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, que es 2 años después del estatuto de los celadores de 1973. Vamos a ver aquí las funciones del personal no sanitario, del personal sanitario no facultativo. No, ya piqué mal, he picado las del personal no sanitario. Aquí, enfermeras y ayudantes técnicos sanitarios, practicantes, matronas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos especialistas, auxiliares de enfermería. Y vienen las funciones en los servicios de enfermería, es decir, en las plantas de hospitalización, en los departamentos de quirófano y esterilización, en los departamentos de tocología, en los departamentos de radioelectrología, en la farmacia, en la unidad de rehabilitación, en las instituciones sanitarias abiertas, que son los consultorios o centros de salud. Y luego mirar aquí al final viene un apartado relativo a las prohibiciones. Queda prohibido a los auxiliares de enfermería la realización de los siguientes cometidos: administración de medicamentos por vía parenteral, escarificaciones, punturas o cualquier otra técnica diagnóstica o preventiva, etcétera, etcétera. Auxiliar directamente al médico en las consultas externas y unos cuantos más. En total 7. ¿Y por qué os digo esto en esta presidencia? Bueno, pues porque es curioso
En cambio, en las funciones de los generadores no hay ningún apartado relativo a las prohibiciones. Pero vamos, en lo que respecta a esa pregunta, deciros que el celador bajo ninguna circunstancia puede administrar medicación, nunca. No sé por qué me he ido por aquí por los cerros de Úbeda sobre las prohibiciones a las TKS. Bueno, pasamos a la pregunta número 22. El cuadro balcánico es A. Un conjunto de síntomas de una enfermedad. B. Un armazón que inmoviliza las camas en las habitaciones. C. Un armazón metálico sujeto a los cuatro extremos de la cama, que se eleva formando un cuadro por encima de la superficie total de la cama. Y D. Un aparato mecánico que utiliza exclusivamente el personal de mantenimiento. Bueno, la opción correcta es la C. El cuadro balcánico es un armazón metálico sujeto a los cuatro extremos de la cama, que se eleva formando un cuadro por encima de la superficie total de la cama. Mirad, vamos luego a nuestro temario de referencia, el temario de celadores online, y vamos a ver el tema 3. El tema 3, tipos de camas hospitalarias, y aquí vamos a ver lo que es, porque viene una foto, un cuadro balcánico. Mirad, aquí está la cama, aquí hay un vídeo, porque el cuadro balcánico se coloca en la cama ortopédica, traumatológica o de Judet. Mirad, este es el cuadro balcánico. Aquí está enchufado a las cuatro esquinas de la cama y sujeto por arriba. Y luego, colgando del cuadro balcánico, está el triángulo de Balkan, que es un triángulo que cuelga del cuadro balcánico, que bueno, sirve para que el paciente pueda agarrarse, para ayudarse en los movimientos. Repito, el cuadro balcánico, esto de aquí, y el triángulo de Balkan. Y la pregunta, la correcta es la B, que es el concepto de lo que es el cuadro balcánico. Repito, un armazón metálico sujeto a los cuatro extremos de la cama que se eleva formando un cuadro por encima de la superficie total de la cama y luego puede colgar sobre de él el triángulo de Balkan. Pasamos a la pregunta número 23. Teniendo en cuenta las características propias de una cama de somier rígido y no utilizando ningún material adicional, ¿cuál de las siguientes posiciones del paciente no es posible alcanzar con ella? A. Decúbito prono o ventral. B. Decúbito dorsal. C. Fowler. O D. Anti-Trendelenburg. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? No es posible alcanzar la posición de Fowler, puesto que en la posición de Fowler hay que elevar el cabecero de la cama 45 grados, la posición de Fowler normal, si es Fowler baja 30 grados y si es Fowler alta casi 90 grados, al ser el somier rígido, es decir, tieso, como algo tieso, no se puede mover, no se puede elevar ese cabecero. Entonces no podemos conseguir la posición de Fowler. Esa es la opción correcta. Bien, es verdad que en la posición anti-Trendelenburg también está el cabecero elevado, pero el plano está, aunque es un plano inclinado, pero no hace falta moverlo, ¿no? Es que no sé si me explico bien. Vamos a ver aquí las posiciones anatómicas para que lo veáis aquí. ¿Dónde está? La de Anti-Trendelenburg, ¿no? Es decir, los pies más bajos que la cabeza, pero veáis el plano, aquí el somier está rígido, puede ser rígido. ¿Cómo puedes conseguir esta posición? Bueno, pues pones unas calzas en el cabecero de los pies de la cama y ya queda inclinada, ¿no? Se puede realizar, ya os digo, con un somier rígido,
pero en cambio la posición de Fowler pues no se puede realizar con un somier rígido, ni poniendo calzas ni nada, porque el somier este está doblado. Y si es un somier rígido que no se puede inclinar el cabecero, pues no podemos conseguir esa posición. Por eso la opción correcta es la C. Pasamos a la pregunta número 24. Madre mía, qué lento vamos. Y ya llevamos casi, madre mía, 45 minutos. Este va a ser largo. Es que me he enrollado mucho hoy. Porque he salido de noche y tengo unos cuantos días ahora y entonces estoy feliz y por eso me enrollo. 24. ¿Qué es el feedback en el proceso de la comunicación? A. Mensaje. B. Respuesta. C. Código. O D. Canal. La opción correcta es la B. Respuesta, ¿no? También denominada retroalimentación o feedback, que es la respuesta que el receptor cursa al emisor para que éste perciba que ha entendido el mensaje o para que el emisor pueda variar o adaptar el mensaje al receptor. Si la reacción del receptor no es la que espera el emisor, ¿no? El feedback o retroalimentación, que también hay un tema del temario nuestro de referencia, del temario de cerradores online, en concreto el tema 30 y tantos, 31, la atención al usuario, comunicación. Este es, y aquí habla de todo de esto, del feedback o retroalimentación, que son una de las partes que intervienen en el proceso de comunicación. Bueno, pasamos a la pregunta 25. ¿Cuáles son las expectativas actuales de los ciudadanos sobre el sistema sanitario público de Andalucía? A. Personalización del trato. B. Confianza. C. Respeto por los valores e ideas del paciente. Y D. Todas las respuestas son correctas. Bueno, la opción correcta es la D, ¿no? Todas las respuestas son correctas. Supongo que la respuesta correcta habrá salido de una de tantas encuestas que se les hace a los pacientes o usuarios, ¿no? Y entonces, bueno, pero vamos, es que esta respuesta es por lógica, ¿no? Porque si te hacen una encuesta, pues que piden los usuarios ciudadanos, pues confianza, personalización del trato, un trato personalizado, humanizado, el respeto por los valores y ideas, es decir, el respeto en general al propio paciente. Entonces esta respuesta te sale la respuesta correcta, la D por lógica. Pasamos a la pregunta 26. Ya estamos en el Ecuador. Aquella posición del paciente en la que la cabeza está ladeada y el brazo inferior extendido hacia atrás y separado del cuerpo, el brazo superior flexionado próximo a la cabeza, así como la pierna inferior semiflexionada y la superior flexionada por la cadera y la rodilla, se denomina A. Fowler, B. Sims, C. Trendelenburg o D. Morestin. La opción correcta es la B. Este es el concepto de la posición de Sims, también llamada semiprona, posición de seguridad o posición de recuperación, de pronación 3/4 o inglesa. Es una posición entre decúbito lateral y decúbito prono. Os digo todos estos nombres porque lo preguntan bastante en los exámenes de oposiciones. Entonces, y aquí veis el dibujo como es, ¿no? Pero repito, nombres: posición de Sims, semiprona, posición de seguridad o de recuperación y posición también llamada de pronación 3/4 o inglesa. Bueno, pasamos a la pregunta número 27. En la posición Fowler alta, la cabecera de la cama con respecto a los pies forma un ángulo de A. 45 grados, B. 60 grados, C. 90 grados o D. 120 grados. La opción correcta es la C. 90 grados. Ya sabéis que la posición de Fowler, también denominada semisentado,
el cabecero de la cama está elevado 45 grados. Hay dos variantes, que es la semi-Fowler con el cabecero elevado 30 grados y la Fowler alta con el cabecero elevado casi 90 grados. Bueno, pasamos a la pregunta número 28. La interrelación con la ciudadanía estará presidida por el respeto a sus derechos y dignidad y se seguirán las indicaciones contenidas en A. Plan Andaluz de Salud, B. Ley General de Sanidad, C. El Libro de Estilo del Servicio Andaluz de Salud y D. Ley de Igualdad. Bueno, voy a dar un sorbito de café, que ya me estoy quedando seco y presiento que me va a venir la tos. Bueno, la opción correcta es la C, el Libro de Estilo del Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Ahí es donde viene, pues eso, como las normas de actuación de los profesionales. Un libro de estilo recoge el código interno de una organización, ¿no? El manual o el libro de estilo del SAS, pues tiene por objetivo fijar las directrices que deben seguir en sus relaciones con los usuarios, los empleados del SAT. En realidad son, pues eso, un cúmulo de vacuidades, ¿no? Todo, no sé, muchas cosas muy grandilocuentes, pero nunca se cumplen, ¿no? En todo caso, toda empresa que se precie, pues bueno, tiene su libro de estilo, ya sea una empresa de, pues de informática o un medio de comunicación o en este caso pues un servicio de salud. Todo Dios tiene su libro de estilo. Y mirar, también tomando como referencia nuestro temario de referencia, valga la redundancia, aquí hay un test que lo ha metido hace poco sobre mirar el test número 415 del blog de Celadores Online relativo al manual de estilo del SAS. Manual o libro de estilo, que también se llama así, manual o libro de estilo del SAS. Es un test sobre este asunto. Bueno, pasamos a la pregunta 29. Cualquier profesional sanitario que trabaja con pacientes tiene acceso y es conocedor de información relacionada con su proceso. Mantener el compromiso del silencio se denomina A. Objeción de conciencia, B. Deber de custodia, C. Secreto profesional o D. No es obligatorio mantener silencio. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? Secreto profesional. En concreto es eso, es el concepto ese, el concepto de secreto profesional. Y el secreto profesional obliga tanto al personal sanitario como al personal no sanitario. Porque siempre hay que mirar, aquí habla cualquier profesional sanitario, pero aquí este término de profesional sanitario es un término amplio, es decir, se refiere a todo el personal que trabaja en los servicios de salud, tanto sea personal sanitario propiamente dicho como no sanitario. Por eso ya os digo que el secreto profesional afecta a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, de los diferentes servicios de salud. Tanto personal sanitario como no sanitario están obligados a guardar el secreto profesional. Pregunta número 30. Señale cuál de las siguientes son características de la atención al usuario según el libro de estilo del Servicio Andaluz de Salud. A. Respetar las diferencias y ofrecer atención en condiciones de equidad e igualdad. B. Comprender y respetar la intimidad de las personas que usan los servicios. C. Mantener la confidencialidad como principio general. Y D. Todas las respuestas son correctas. Bueno, pues la opción correcta es la D. Todas las respuestas son correctas. Pues eso, lo dicho, un cúmulo de vacuidades y grandilocuencias. Es decir, todo esto, pues respeto, y luego no hay respeto ninguno, pero bueno,
pero todo se propicia a esto, es un caso muy curioso esto de los manuales de estilo y tal, porque en realidad los manuales de estilo o los libros de estilo lo que pretenden es la humanización de la atención, ¿no? Bueno, pues es que ahora mismo con esto de la humanización hay cursos, hay simposios, hay talleres, hay la de Dios en Cristo, eh, relativos a la humanización de la atención sanitaria, pero luego la realidad es que nunca los hospitales han estado tan deshumanizados como ahora. Entonces es un contradios. No sé qué coño está pasando, pero esa es la realidad. Que se hace mucha formación en humanización y luego está todo el hospital completamente deshumanizado. Bueno, esto ya es también otra reflexión mía. Yo ya os he dado dos por el precio de una. Pasamos a la pregunta 31. Las estrategias generales de prevención de los riesgos higiénicos se basan en el establecimiento de una serie de barreras. ¿Cuáles son las barreras? A. Barreras físicas y barreras químicas. B. Barreras biológicas y precauciones universales. C. Las respuestas A y B son correctas. Y D. Las respuestas A y B son falsas. La opción correcta es la C. Las respuestas A y B son correctas. En concreto, las barreras físicas se refiere pues a los guantes, las mascarillas, las gafas, las batas y cualquier otro EPI, es decir, cualquier otro equipo de protección individual. Las barreras químicas, pues digamos que son los desinfectantes, como por ejemplo el hipoclorito sódico, el formaldehído, la povidona yodada, etcétera. Las barreras biológicas, pues las vacunas, las inmunoglobulinas y la quimioprofilaxis. Y luego las precauciones universales, una mezcla de todo, que se refiere pues a la higiene de manos, el uso adecuado de los EPIs, de los equipos de protección individual y también una vacunación adecuada y más cosas. Entonces, pues todas estas son, por eso las respuestas, las alternativas A y B son correctas, ¿no? Todos son barreras, tanto las barreras físicas como las químicas, como las biológicas, como las precauciones universales. Pasamos a la pregunta número 32. ¿Cuál es la respuesta correcta si un paciente desea que determinada información personal quede entre un profesional y él? A. Toda la información del paciente debe figurar en la historia clínica. B. Toda la información del paciente es compartida por todos los médicos. C. Debe respetarse su criterio siempre que no afecte a valoraciones clínicas. Y D. El paciente no podrá pedir ese trato de su información personal. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? Debe respetarse su criterio siempre que no afecte a valoraciones clínicas. Esa, digamos, es una limitación o excepción a la confidencialidad profesional sanitario paciente, es decir, que no afecte a valoraciones clínicas, sino hay que informar de ello. Pasamos a la pregunta número 33, otra sobre el libro o manual de estilo. Además es que fijáis que es que encima ya pues eso se ve que es un tostón los libros de estilo, porque fijaros las preguntas que generan, qué grandes son. Pregunta 33. Según el manual de estilo del Servicio Andaluz de Salud, ¿cuál de las siguientes opciones constituye una característica de la atención sanitaria para preservar la intimidad a lo largo de todo el acto clínico del paciente? A. No es esencial que se busquen espacios en los que la comunicación pueda realizarse de manera reservada sin la presencia de personas ajenas a la atención. B. Los pacientes tienen derecho a que los actos clínicos no sean interrumpidos
por la presencia de personas que no tengan relación directa con ellos. C. En ocasiones es imprescindible que colaboren varios profesionales en la atención, no siendo admitida en ningún caso la presencia del personal en formación en consonancia con el principio de apoyo a la docencia e investigación sanitaria. Y D. Se pueden incluir en la historia clínica informaciones que hagan referencia a aspectos íntimos del paciente que carezcan de relación con la naturaleza clínica del resto de contenidos. Bueno, este tostón de pregunta, la respuesta correcta es la B, ¿no? Esto es correcto. Los pacientes tienen derecho a que los actos clínicos no sean interrumpidos por la presencia de personas que no tengan relación directa con ellos. ¿Por qué las otras no son correctas? Dice, no es esencial que se busquen espacios en los que la comunicación pueda realizarse de manera reservada. Pues sí es esencial, ¿no? Que haya una intimidad, ¿no? Para recibir la información. Y esta porque es falsa. En ocasiones es imprescindible que, no siendo admitida en ningún caso la presencia del personal en formación, pues sí tiene que ser admitida en determinados casos la presencia del personal en formación. Y luego, esta también es falsa porque dice, se pueden incluir en la historia clínica informaciones que hacen referencia a aspectos íntimos del paciente que carezcan de relación con la naturaleza clínica del resto de contenidos. Solo se pueden incluir este tipo de aspectos o referencias a aspectos íntimos del paciente si tienen relación con la naturaleza clínica del resto de contenidos. Si no tienen, pues no se pueden incluir, por eso es falsa. Bueno, como veis, estas preguntas de manual de estilo son un poco tostón, pero bueno, también se responden, solo hay que pensar un poco con la lógica, ¿no? Pasamos a la pregunta número 34. Ante un incendio, ¿qué se debe hacer? A. Usar ascensores. B. Gatear. C. Abrir puertas. O D. Cubrirse las vías respiratorias con un tejido de fibra artificial. La opción correcta es la B. Gatear. Y se debe gatear porque el humo tiende a subir para arriba, ¿no? Y el aire a ras del suelo pues es más puro y por eso mejor ir gateando. ¿Por qué no se deben usar los ascensores? Pues por el riesgo de corte eléctrico y quedarnos atrapados, ¿no? ¿Por qué no se deben abrir las puertas? Porque las puertas cerradas pueden servir de cortafuegos y evitan corrientes de aire que también propagan mucho el incendio. ¿Y por qué no debemos cubrirnos las vías respiratorias con tejido de fibra artificial? Porque los tejidos de fibra artificial, cuando tienden a derretirse con el calor y se adhieren a la piel, ¿no? Y pueden ocasionar mayores quemaduras, ¿no? Del propio incendio. Por eso la respuesta correcta que se debe hacer es gatear. Pasamos a la pregunta número 35. Golpes o choques con objetos o con equipos de trabajo. Para evitar este riesgo se deberán llevar a cabo una serie de medidas preventivas. Indique la respuesta correcta. A. Sobrecargar la parte superior de los archivadores y estanterías. B. Dejar los archivadores, cajones y armarios entreabiertos cuando no se estén usando. C. Almacenar el material en los lugares destinados para tal fin, dejando libres las zonas de paso, salidas y vías de circulación, evitando elementos que sobresalgan. Y D. No señalizar las puertas acristaladas. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? Esta pues es también una respuesta de lógica, ¿no? Porque pues eso, almacenar el material en los lugares destinados para tal fin, dejando libres las zonas de paso, salidas y vías de circulación, evitando elementos que sobresalgan. Son falsas, porque no se deben sobrecargar la parte superior de los archivadores y estanterías, porque se puede venir todo abajo.
También es falso que dejar los archivadores, cajones y armarios entreabiertos. Bueno, pues pueden provocar accidentes. Y también esto de no señalizar las puertas acristaladas, lo que hay que hacer es señalizarlas pues con una tira, pues que normalmente se pone una tira de color azul o color rojo para evitar accidentes y que la gente se estontone contra las puertas y se deje ahí las tochas en el cristal. Bueno, pasamos a la pregunta número 36. ¿Se entiende legalmente por daño derivado del trabajo? A. Las lesiones sufridas con motivo o ocasión del trabajo. B. Todas las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. C. Todas las enfermedades, patologías o lesiones sufridas por el trabajador. Y D. Cualquier enfermedad que sufra el trabajador derivado del desempeño de su trabajo. Bueno, la opción correcta es la B. Todas las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Esto está recogido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en concreto en el artículo 4, que ya lo vimos anteriormente, que es el artículo relativo a las definiciones. Y en concreto viene esta definición de daño derivado del trabajo en el punto tercero. Pasamos a la pregunta número 37. La manipulación manual de cargas está regulado en A. Real Decreto 487/1997 de 14 de abril. B. Decreto 485/1996. C. Instrucción Técnica de Prevención de 8 de septiembre de 2000. Y D. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La opción correcta es la A. Concretamente el Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Mirad que larga es la denominación del Real Decreto, pero es esta que os he dicho. Bueno, pasamos a la pregunta número 38. Sobre el plan de emergencias ante un posible incendio. Una de las medidas preventivas sería las señales de salvamento o socorro. ¿Cómo serán este tipo de señales? A. De forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde. B. De forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo rojo. C. De forma rectangular o redonda, pictograma blanco sobre fondo azul. Y D. De forma triangular para indicar peligro y tomar las decisiones adecuadas. La opción correcta es la A. De forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde. Bueno, esas son las señales de salvamento y socorro. Aquí, digamos que esto es una... Si uno se sabe los colores de seguridad, pues lo de la forma rectangular o cuadrada y tal, al referirse solamente a 3 colores, pues ya tenemos la respuesta correcta, porque los colores de seguridad, el rojo indica de señal de prohibición o peligro, alarma. El amarillo anaranjado, es señal de advertencia. Y el azul es señal de obligación, y el verde señal de salvamento o auxilio. Y entonces por eso la opción correcta es la A, ¿no? De forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde. No obstante, os voy a indicar también un enlace del temario de celadores online, en concreto el tema 21, que es este de aquí, prevención antiincendios, parte 2, donde se hace referencia a todo este tipo. Aquí más abajo, mirar los colores de seguridad y también los diferentes tipos de modelos de señales. Bueno, temario de celadores online, tema 21. Pasamos a la pregunta número 39.
El uso de guantes en materia de higiene del personal celador. A. Evita el lavado de manos antes del contacto con el paciente. B. Evita el lavado de manos después del contacto con el paciente. C. Evita el lavado de manos entre pacientes. Y D. No sustituye al lavado de manos. La opción correcta es la B. Esto lo tenéis que tener muy claro, porque también lo preguntan a veces bastante. El uso de guantes nunca sustituye al lavado de manos. Son cosas diferentes. Repito, el uso de guantes nunca sustituye al lavado de manos. Pasamos a la pregunta número 40. El celador destinado en quirófano no debe A. Ayudar a colocar al enfermo para una intervención. B. Trasladar a los pacientes desde sus respectivas habitaciones hasta el quirófano. C. Rasurar en caso de intervenciones urgentes. O D. Permanecer en el interior del quirófano durante la intervención por si se le necesita. La opción correcta es la D. Permanecer en el interior del quirófano durante la intervención por si se le necesita. Es decir, no debe permanecer en el interior del quirófano, sino que debe permanecer durante la intervención. El celador permanecerá en el antequirófano, por si se le necesitan, ¿no? Y recordaros que las funciones del celador en quirófano, someramente viene, están recogidas en el artículo 14.2.16 dentro del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Porque lo que sí debe hacer el celador, pues es las otras alternativas, A, B y C. Ayudar a colocar al enfermo para una intervención. Además, está muy bien colocada aquí esta palabra, ayudar a colocar. El celador no coloca, sino que ayuda a colocar al paciente. B. Trasladar a los pacientes desde sus respectivas habitaciones hasta el quirófano, también es una de las funciones. Y rasurar en caso de intervenciones urgentes. El celador rasura en ausencia por ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, es decir, intervenciones urgentes. Pasamos a... Pero durante una intervención no debe permanecer en el interior del quirófano, sino en el antequirófano, por si le llaman. Y desde el antequirófano también puede ir a hacer recaos, a recoger muestras de anatomía patológica o a llevarlas, etcétera, etcétera, o al laboratorio, etcétera. Bueno, pasamos a la pregunta número 41. Si un celador observase alguna anomalía o desperfecto en la limpieza del edificio o material, A. Procederá a reparar el desperfecto o anomalía con la mayor brevedad. B. Dará cuenta con la mayor brevedad al servicio de mantenimiento. C. Dará cuenta a sus inmediatos superiores. D. Dará cuenta con la mayor brevedad a su inmediato superior y procederán a reparar el desperfecto o anomalía. Bueno, la opción correcta es la C. Así está recogido en el artículo 14.2.9 del Estatuto de Personal No Sanitario. Dice textualmente, darán cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraren en la limpieza y conservación del edificio y material. Pasamos a la pregunta número 42. Señale cuál de las siguientes son funciones del celador. A. Realizarán labores de limpieza de forma habitual. B. Servirán de técnicos ascensoristas. C. Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible. Y D. Ninguna de las respuestas son correctas. La opción correcta es la C, ¿no? Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible. Que viene recogido en el artículo 14.2.8. Las alternativas A y B, ¿por qué son falsas? Porque sí que realizarán labores de limpieza, pero excepcionalmente, no de forma habitual. Y esto está recogido en el artículo 14.2.3. Y la B es que sí que servirán de ascensoristas,
que está recogido en el artículo 14.2.5, pero sobra ahí la palabra técnicos. Servirán de ascensoristas, no de técnicos ascensoristas. Bueno, pasamos a la pregunta número 43. Los familiares de un paciente que está siendo atendido en el servicio de urgencias preguntan al celador información sobre el diagnóstico y exploración del enfermo. ¿Cuál deberá ser su actuación? A. Informará sobre el pronóstico omitiendo cualquier otro dato relativo a la exploración o diagnóstico definitivo. B. Solicitará del médico los datos relativos a la exploración para informar ampliamente a los familiares. C. Se abstendrá de dar ese tipo de información remitiendo a los familiares ante el jefe de personal subalterno. Y D. En todo caso, deberá orientar la consulta hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. La opción correcta es la D. Así está recogido en el artículo 14.2.22 del Estatuto de Personal No Sanitario. Ya lo hemos visto, relativo a la información, a la prohibición de la información y tal. Los celadores, repito, solo dan información general, nunca información sobre diagnósticos, exploraciones, tratamiento o pronósticos de la enfermedad. 44. ¿Cuál será la función del celador en cuanto al acceso y estancia de visitas a las habitaciones de los pacientes? A. El celador no está obligado al control de visitas, ya que es misión del vigilante jurado de la empresa de seguridad contratada por el hospital. B. El celador deberá vigilar el acceso de familiares y visitantes a las habitaciones, procurando que no haya aglomeración, permitiendo que fumen en las habitaciones. C. El celador deberá vigilar el acceso y estancia de familiares y visitantes a las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas. Y D. No es tarea del celador vigilar el comportamiento de visitantes y enfermos. La opción correcta es la C, ¿no? Eso así está recogido, lo podéis ver ahí en el artículo 14.2.10. No lo voy a abrir porque ya llevamos muchísimo rato. Pregunta número 45. El personal sanitario de urgencias necesita... Bueno, ya tosí. No me podía librar. A ver. Repito, el personal sanitario de urgencias necesita hacer un electrocardiograma al paciente con dolor en el pecho. Pide al celador que se encargue de trasladar el aparato portátil de electrocardiograma que se encuentra en la planta de cardiología. A. El celador se niega por ser tarea del personal de mantenimiento. B. Al ser un aparato muy delicado, debe ser el enfermero del servicio el que se encargue del traslado del aparato de electros. C. El celador no puede negarse, ya que es tarea específica del celador el traslado de aparatos de un servicio a otro. Y D. El traslado de aparatos dedicados es misión del técnico correspondiente. Bueno, la opción correcta es la C. El celador no puede negarse, ya que es tarea específica del celador el traslado de aparatos de un servicio a otro. Viene en el artículo, en la primera parte del artículo 14.2.1, que dice textualmente: así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros, los aparatos o mobiliario que se requiera. Bueno, pasamos a la pregunta número 46. Un paciente que se encuentra en el servicio de UCI sufre una parada respiratoria y el facultativo le pide al celador que le coloque de forma adecuada para intubarlo. ¿Cómo procedería? A. Retirará el cabecero de la cama. B. Colocará al paciente en posición de Russell. C. Colocará al paciente en posición de Fowler. Y D. Las respuestas A y B son correctas. Bueno, la opción correcta es la D.
Las respuestas A y B son correctas. Esta pregunta ya ha aparecido por ahí. No sé dónde, pero es una pregunta repetida, desde luego. Mirad, aquí está. Retirará tal. Aquí no habla de urgencia y tal, pero bueno, es lo mismo para intubar. Bueno, pues la respuesta correcta es la D. Las respuestas A y B son correctas. Para colocar un paciente para intubación hay que colocarlo en la posición de Roser. Y la posición de Roser, que es con la cabeza colgando y el cuello en hiperextensión, implica pues la retirada del cabecero de la cama, para que la cabeza que salga fuera de lo que es la parte del colchón. Entonces, y quede colgando con el cuello en hiperextensión, repito, para facilitar la intubación. Y eso implica la retirada del cabecero de la cama. Por eso son correctas las alternativas A y B. Bueno, pasamos a la pregunta número 47. ¿Cuál es la orden que recoge las funciones de los celadores? Orden de 5 de junio de 1971, B. Orden de 3 de julio de 1971, C. Orden de 5 de julio de 1971 o D. Orden de 5 de julio de 1961. La opción correcta es la C. Orden de 5 de julio de 1971. En concreto es una orden del Ministerio de Trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo de 5 de julio de 1971, que es la que aprueba el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Repito, este estatuto fue derogado por la Ley 55/2003 del Estatuto Marco en todo excepto en lo relativo a las funciones del personal. Por eso las funciones del personal celador siguen vigentes las del año 1971. Pasamos a la pregunta número 48, que dice así: en la unidad de agudos de salud mental de un hospital, el celador realizará una serie de funciones. De las relacionadas, ¿cuál es la correcta? A. Administrar los inyectables y tratamiento de pacientes incapaces que se niegan a colaborar. B. Ofrecer tabaco al paciente ansioso, le ayudará a calmarlo. C. Vigilar a los pacientes ante posibles agresiones o autolesiones. Y D. Mostrar desinterés por la circulación de personas por la unidad. La opción correcta es la C. Vigilar a los pacientes ante posibles agresiones o autolesiones. Aquí en las funciones de los celadores, según las áreas o servicios donde desempeñen su labor, podemos encontrar las funciones de las unidades de los celadores en las unidades de psiquiatría, que ya no se llaman unidades de psiquiatría, sino unidades de se llaman unidades de salud mental, ¿no? Pero bueno, aquí está, no las vamos a leer porque ya llevamos mucho rato, pero las encontraréis aquí en las funciones de los celadores en las diferentes áreas o servicios. Pasamos a la pregunta número 49. El celador de una planta de hospitalización es requerido por la supervisora para que realice una transferencia de un paciente, al cual van a realizar una prueba, de la cama a la camilla. ¿Qué ocurre con la sonda y el suero? A. Serán responsabilidad del médico responsable del paciente. B. Serán retirados del paciente durante la transferencia, procediendo a su colocación una vez que el paciente esté colocado en la camilla. C. Serán responsabilidad del personal de enfermería. Y D. Serán responsabilidad del celador, pues es el encargado de dicha transferencia. Bueno, la opción correcta es la C. Serán responsabilidad del personal de enfermería. Bueno, esta pregunta, que
esta es la correcta, porque los sueros y los drenajes, otro tipo de sondas, pues son responsabilidad del personal de enfermería. Pero en realidad el enunciado debería decir que el celador es requerido por la supervisora para que ayude a realizar una transferencia, en vez de para que realice una transferencia, porque el celador ayuda en las movilizaciones y en las transferencias, pero bueno, lo pasamos por alto. Mirar, en las técnicas de, aquí la tengo, técnicas de movilización de pacientes de enfermería.com o celadores.org, aquí está el cuadro este, digo, que es la diferencia entre una movilización y una transferencia, que es bastante claro. La movilización es el movimiento que se realiza sobre una misma superficie y la transferencia aquel que se realiza de una superficie a otra. Movilización versus transferencia. Repito, la movilización es el movimiento que se realiza sobre una misma superficie y la transferencia aquel que se realiza de una superficie a otra. Bueno, y con esto pasamos a la última pregunta. Bueno, luego faltan las de reserva. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en todo proceso de comunicación? A. El emisor, el receptor y el mensaje. B. El emisor, el mensaje, el canal, el receptor, el codificador, el decodificador y el feedback o retroalimentación. C. El emisor, el mensaje, el canal, el receptor, el codificador, el decodificador, el intermediario y el feedback o retroalimentación. Y D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. La opción correcta es la B, ¿no? Luego, según qué autores, hay más o menos elementos que intervienen en el proceso de comunicación, ¿no? Pero estos son los más importantes, los de la alternativa B. Volvemos al temario de celadores online y el tema que ya lo hemos visto, ya hemos abierto el enlace, pero lo repito, el tema 31 dedicado a la atención al usuario y a la comunicación. Repito, del temario de celadores online y gratuito, válido para todas las comunidades autónomas. Y ya hemos acabado el test. Ahora quedan 3 preguntas de reserva. Yo os dije que era de 50 preguntas más 3 de reserva. 51. El facultativo de turno en urgencias le ordena que vaya a buscar los resultados de una citología de una paciente que permanece en observación de urgencias. ¿A qué servicio tendría que ir usted a recoger los resultados? A. Al laboratorio de microbiología. B. Al servicio de anatomía patológica. C. Al laboratorio de urología. O D. Al servicio de hematología. La opción correcta es la B, ¿no? Al servicio de anatomía patológica, porque las citologías se realizan en el servicio de anatomía patológica. 52. Segunda pregunta de reserva. El gorro es una prenda que el celador debe utilizar dentro de la zona aséptica del quirófano. Es una pregunta, lo he dicho como si fuera un enunciado. ¿El gorro es una prenda que el celador deba utilizar dentro de la zona aséptica del quirófano? A. No, solo deben utilizarlo los cirujanos. B. Es una prenda obligada para todo el personal que acceda al área quirúrgica. C. Solo está indicado para el personal sanitario. Y D. Depende del tipo de operación que se realiza, se utilizará o no. Se utilizará o no. Bueno, la opción correcta es la B, ¿no? El gorro es una prenda obligada para todo el personal que acceda al área quirúrgica. El gorro obligatorio en el quirófano. Y ya vamos a la pregunta número 153, la tercera y última pregunta de las de reserva. ¿En qué tipo de cama se instala un triángulo de Balcán? A. Cama articulada. B. Cama de Judet. C. Cama circoeléctrica. O D. Cama roto res. La opción correcta es la B, ¿no?
¿no? La cama de Judet, cama ortopédica o de Judet. Bueno, mm, mm, aquí el triángulo de Balkan, vamos a verlo ya en el tema 3 este del tema de celadores online. Aquí vimos la cama de Judet, ortopédica de Judet. Este es el cuadro balcánico y el triángulo de Balkan, este que cuelga aquí del cuadro balcánico, para que el paciente se ayude en las movilizaciones. Bueno, y hemos acabado este test que, que espero que os sirva para entrenamiento para el examen de la próxima semana, del 26 de abril. Si puedo, meteré alguno más de esto del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Y nada más, si os ha servido de utilidad o os ha gustado, pues darle al me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y activar la campanilla para que YouTube os avise de todas las novedades y todos los nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. Todas estas páginas os dejo los enlaces a las mismas en la descripción del vídeo, como siempre os digo. Nada más. Hasta el próximo vídeo test online, que intentaré meter alguno más de celadores antes del examen del día 26. Adiós.